Vamos en clase ejecutiva y con 4 maletas, cada uno 32 kilos. Esta vez nos preparamos para un largo viaje. Nuestro destino final es la Isla del Maíz Pequeño en Nicaragua. Pero para llegar ahí tuvimos que hacer un viaje de 3 días. Pasamos por Frankfurt, de ahí hasta San José, seguimos con Managua, de ahí ya estábamos cerca, seguimos hasta la Isla Grande del Maíz y por último llegamos a casa, la Isla Pequeña del Maíz. Ahora sí, vean nuestro recorrido y todo lo que pasamos. Ya pasamos primer control. Pero sí que yo estoy súper nervioso porque todavía no nos llegó el test del COVID negativo. Sí. Que normalmente eran 24 horas dentro de que llegó y ahora acabo de llamar por teléfono y dicen que se puede demorar hasta 48 horas. Y ahora ya estamos entrando al Business Lounge. Business Lounge. Y vamos a ver qué hay adentro. A designar. Ya vamos a subir el avión y nuestra primera parada es Frankfurt. Ya estamos esperando para abordar el próximo avión que ya nos lleva a Costa Rica al fin y estábamos súper preocupados porque no sabíamos si íbamos a poder pasar. Tú explícales por qué. Porque no sabíamos si necesitábamos un test de COVID negativo para poder entrar al país de Costa Rica. Pero ahora tenemos por suerte que de mínimo de todas formas nos vamos a ir hasta Costa Rica. Y pues de ahí nos va a llegar seguro el test. Ya esperemos que sí, ahí sí tiene que ser. Recién para Nicaragua y pues si es positivo estamos un poco jodidos porque vamos a hacer vacaciones en Costa Rica entonces antes de ir a Nicaragua. No, sí. No debe ser positivo. No. Negativo debe ser para poder ir a Nicaragua, que es nuestro destino. Nuestro destino, sí. Nos queda casi 2 meses. Playita. Yeah. Estamos en camino a la clase ejecutiva. Novia, ¿Qué? ¿cómo ¿No te gusta? vamos a primera clase? No, pues no tienen primera clase. Si no hubiéramos viajado a primera clase, pero ya pregunté y no tienen. Ok, Vamos aquí, first class. Te ves como ejecutiva. No, ¿Eres ejecutiva? No. La youtuber con 5 millones de seguidores. Yeah. Financiado por YouTube. Muchas gracias. Miren cuánto espacio tenemos en el asiento. Está más o menos unos 60 centímetros y está súper largo. Puedes ver todas mis piernas. Y más tarde, cuando ya vamos a descansar, les vamos a enseñar cómo se baja esto y cómo se convierte, parece como una cama, sofá, se podría decir en rotación. Pero por mientras vamos a disfrutar un poco acá de ver pelis, vamos a ver también qué nos van a dar de comer, espero que sea algo rico, porque ya va a salir también el vuelo, ya en unos 10 minutos estamos partiendo ya. Wow, finalmente, yeah. Miren, ya nos entregaron el menú y podemos escoger entre estos. Acá tenemos 3 entradas, 3 platos principales y 3 postres. Podemos escoger entre ellos.
Y más acá tenemos todo lo que es bebidas calientes, bebidas frías, podemos pedir vino, champán, café, Coca-Cola, de todo. Ahora ya estamos a punto de embarcar. Ayer ya no les pudimos grabar cuando hemos salido del avión porque ya estábamos súper cansados y teníamos muchas maletas, como han visto. Ahora hemos pasado la noche acá en Costa Rica en un hotel al costado de donde vamos a tomar el bus para ir a Nicaragua. Son 13 horas que vamos a estar, no, 13 no, 10 o 11 horas que vamos a estar sentados en el bus esperando, viajando. Y pues ayer hemos tenido, como dice la canción, Vía de Ricos en business class. Hemos comido, hemos cenado, nos han dado de todo para tomar, champán, vino, hasta Baileys he probado, nos han dado helado, snacks. Ha estado muy chévere, relajado, como en cama, hemos estado pasándola bien. Pero ahora viene clase económica, vamos a pasear en bus, mejor dicho, vamos a viajar en bus. Y más o menos son unas, como ya les dije, 11 horas por ahí. Y vamos a ver qué tal está. Ya estamos un poquito estresados porque las maletas y todo eso, pues no hay que acomodar bien y todo, ¿no? Para mala suerte nuestra, se nos ha malogrado el gimbal donde estamos grabando pues, los videos para enseñarles. Así que si ven algún cambio de color o ven que se mueven por ahí, es que estamos grabando con un trípode, así en la mano lo estoy teniendo, ¿no? Y pues no, solo quería avisarles eso para que no tengan en cuenta qué pasó con el cambio de color o el cambio de calidad del video. Espero que siga siendo muy bueno, pero por ahí va a ver que no es tan estable mi mano como el gimbal, ¿no? Así que ya estamos haciendo la cola para embarcar y ahí les enseño. Miren, todo eso es lo que estamos llevando. Acá tenemos nuestras cañas de pescar, acá tenemos un bote inflable, nuestra ropa, otra caña de pescar, una red de pescar, 2 maletas de mano, 3 maletas de mano, y acá antes había una caja con otras cosas que vamos a necesitar para ir a la isla. Es bastante equipaje que hemos podido traer con nosotros. Ahora me están diciendo que no se puede tantas maletas. Ya vamos a embarcar, ahora sí. Ese es nuestro bus. Ya estamos en el bus, ya estamos partiendo. Pues los asientos están chiquitos a diferencia de cómo estábamos en el avión. Pero ni modo, ya estamos preparados para nuestras 10 horas acá sentados. Tenemos todos, tenemos películas, tenemos series. Nos falta desayunar, espero que hagamos paradas para desayunar, para almorzar, porque tenemos hambre, mucha hambre. Ahorita no tanto, pero en el camino vamos a ir teniendo hambre. Así que vamos a ver cómo vamos el camino y ahí le vamos mostrando lo que vamos viendo y cómo está el recorrido. Ya han pasado como unas 2 horas y estamos haciendo la primera parada. Acá vamos a desayunar, a almorzar, porque es la única que vamos a hacer. Son como las 9:30, miren, hace solcito ya. Y vamos a comer un poco por acá. Hace un calor Horrible. horrible, sí. Acá llevo mi comida de repuesto, por si me da hambre en 8 horas. Ya estamos llegando a La Costeña. Aquí está, Terminal Aérea Vuelos Nacionales.
Aquí estamos en La Costeña para vuelos nacionales para ir a las Islas de Maíz, Corn Islands. 30 libras de peso están permitidos, que equivalen como 14 kilos. Y equipaje de mano son 20 libras, así que como 8 kilos más o menos. Después de embarcar a hacer el check-in aquí, ahí al costado hay que pagar $2 de impuesto nacional por persona. Y de ahí se pasa por aquí a la área del check-in. Y como vamos con un avión súper pequeño, también hay que pesarse uno entero con los equipajes de mano. Ya estamos por abordar, el vuelo está retrasado una media hora, pero ya estamos listos y miren nuestro avión. Ya estamos finalmente en camino, ¡hurra! Ya estamos bajando del avión, miren, somos los últimos y es chiquitito. Y acá están siempre las maletas. Y miren, nos ha recibido así el clima. Muchísimas gracias. Gracias. Hay una lluvia increíble. Y ya falta poco para llegar a nuestro destino. Ahorita nos encontramos en Big Corn Island, que estamos en la isla grande, en la isla de maíz grande, y nuestro destino final es Little Corn Island, la isla del maíz pequeño. A las 10:30 sale nuestro bote, todavía tenemos como una hora para tomar desayuno y qué es lo que hemos pedido no saben. Langosta al ajo, vamos a probar la langosta acá, hace tiempo que no la hemos comido, ya estamos emocionados por llegar a casa también. Son como las 9:30 ahorita y tenemos como una hora para desayunar y va a salir nuestro bote, que es la única forma de llegar a Little Corn Island, es en bote. El bote cuesta más o menos unos $5 por persona y el trayecto dura media hora, pero ya falta poco para llegar. Felizmente ha parado la lluvia, no está fuerte el sol, pero se siente bochorno, hace calor, se siente bochorno. Y estamos, mire, Apolo, ya estamos emocionados por llegar y les voy a mostrar cómo es el viaje en bote. Y nuestro bote está por acá, acá lo tomamos y ahí la gente está esperando ya para salir. Y ese debe ser nuestro bote, el que nos va a llevar hasta la isla, hasta Little Corn Island. Este es nuestro bote, ahí vemos como 15, 20 personas creo. Y acá vamos a poner nuestras maletas. Todo entra ahí, en ese hueco. Bueno pues señores, nos fuimos. Bienvenidos a Little Corn Island.